Imagínate un mundo imaginario Sí. donde no existe JavaScript ni TypeScript. Y Dios, me, estamos- sui- me suicido, me suicido. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es otra vez una dinámica de preguntas y respuestas donde en esta vez tenemos un invitado. Hasta este momento es invitado secreto. Obviamente, si ya viste el video unas horas después, ya sabes quién es. Y pues nada, quisiera presentar un poquito el porqué de esto, porque aquí hablamos mucho de backend. Entonces, cuando tengo que contestar de frontend, pues me tengo que traer a alguien que sepa de frontend, porque yo soy un pavo para hablar de frontend. De hecho, estoy tomando una pelea sobre todo para festejar un poquito al invitado. Invitado primera vez en el canal y pues yo creo que de su presentación, pues ya hay que hacerla. Es Miguel Durán de Midudev. ¿Cómo estamos, Miguel? Hola, ¿qué tal, Héctor? Oye, muchas gracias por invitarme y gracias que te aproveche, hombre, esa cervecita. No, gracias a ti. De hecho, si no lo sabían, Miguel es GitHub Star, entonces es un orgullo que esté aquí. Y dinos qué más haces, Miguel. Tienes un canal en YouTube que se llama Midudev, pero ¿qué más Sí. hace Miguel? Hago de todo. A ver, yo en realidad tengo un trabajo de lunes a viernes, donde estoy 8 horas. Trabajo en una empresa que se llama Adevinta Spain. Estoy como un equipo de plataforma, se llama Enablers. Lo que hago es como acelerar a los equipos de producto con herramientas de frontend y cosas así, y temas de arquitectura. Y también, pues divulgo un montón. Tengo el canal de YouTube de Midudev y también en Twitch hago bastantes directos sobre programación. Y de hecho, todos los accesos, toda la descripción de Miguel va a estar aquí abajito en el primer comentario fijado y en la descripción. Igual, si ahí es bueno que lo visiten, sobre todo denle a suscribir a su canal que está por llegar a los 100,000 y esa plaquita pues ya está por ahí, esa Estoy plaquita. cerquísima, me faltan 700 y algo. Estoy ahí. Entonces pues ya, o sea, ayudarle y ojalá te ayude bastante este video que espero que ya estás a punto, ya 100,000 ya. Ya Gracias, estoy. Héctor. Y pues Gracias. bien, la dinámica es bien sencilla. Hay preguntas que nos hicieron en Twitter y Hmm. son sobre React y React. Y hay una pregunta secreta al final, que Ay, Miguel ay, ay. no tiene ni mierda de idea qué va a Chin, ser. chin. Tengo miedo. Entonces, cuando ustedes están viendo ya el video, abajito ya está descrito por sección pregunta ya con su respuesta de Miguel. Y recordar un disclaimer, muchas respuestas pueden tener muchas preguntas pueden tener muchas respuestas objetivas, un disclaimer, a final de cuentas. Así que divertirse con este video. Vamos a comenzar, Miguel, ¿va? Vamos a por Bien, ello. vale. Equimancho pregunta, ¿React con JavaScript o TypeScript? ¿Y por qué? O ya saben que es depende, dice él, Sí. spoiler, ya sé depende, pero ¿cuál elegir? ¿De qué depende, no? Ajá. Bueno, a ver, esto es muy personal. Yo, por ejemplo, personalmente a mí me gusta bastante trabajar con React y JavaScript. Y te voy a explicar el por qué. A mí, la verdad es que TypeScript hay que tener en cuenta que, aunque es un lenguaje muy popular, sigue siendo un lenguaje versionado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es un lenguaje que no soporta nativamente la web y que, por lo tanto, si, por ejemplo, tienes una aplicación con miles de componentes, como es el caso de Facebook, y todo lo tienes en TypeScript, al final vas a encontrarte que el lenguaje de programación que utilizas tiene una versión en la que vas a tener que ir actualizando, ir haciendo migraciones y cosas así. No es lo mismo que si haces el código con JavaScript, ¿no? Que no vas a tener que preocuparte de esto. ¿Quiere decir esto que jamás utilizaría TypeScript? No, no quiere decir esto. TypeScript me parece maravilloso, pero sí que intentaría utilizar TypeScript en aquellos sitios donde me dé mayor retorno. En el sentido de que, por ejemplo, en la lógica de negocio, que sí que puede ser un poco más delicada en ese aspecto, pues igual sí que utilizaría TypeScript. O en ciertos módulos o en bibliotecas que tenga que compartir entre muchos y diferentes equipos. Pero en componentes de React realmente no he visto que el problema de los componentes de React normalmente sean los tipos. En mi opinión, me parece muy interesante el hecho de que sí que te documenta el uso de las APIs, pero intentaría como no excederme en hacerlo todo el 100% de todo mi código base con TypeScript. Y por supuesto, para empezar, intentaría aprender primero React con JavaScript, yo personalmente, y luego poco a poco ir añadiéndole TypeScript. ¿Sabes qué pasa? Que a veces veo componentes de React con TypeScript y es que no, uno, o no le sacan el rendimiento de TypeScript, o al final empiezan a ponerle Enis por un montón de sitios, porque no les queda claro en realidad que el componente de RIA qué tipo es y cuándo le paso el evento para aquí y para acá. Entonces, no sé, a veces no me parece mal, o sea, si alguien me dice, no, pues yo lo hago, pues me parece fantástico, ¿eh? Yo Ujú. solo digo un poco las razones por las que yo no haría y que intentaría tener un uso mucho más granular o mucho más, no sé, localizado de TypeScript.
De hecho, qué bueno que mencionas eso porque a mí personalmente me pasa mucho, ya sabes que Angular pues trae TypeScript ya de Claro, cajón. sí, Y pasa mucho a veces que eso mismo que tú indicas, que a veces no sabes cuál es el tipo que esperas, cuál es la colección del tipo que esperas claro. y recurres a Lenny, ¿no? Entonces dices aquí, ¿para qué estoy utilizando TypeScript a final de cuentas? Y yo estoy de acuerdo contigo, no esperaba esta respuesta, sobre todo eso que no había escuchado una respuesta así sobre el versionamiento, que a final de cuentas JavaScript está nativo en el navegador y TypeScript pues no. Claro. Buenísima respuesta. Claro, Y es vamos, diferente, ¿no? JavaScript al final sí que lo soportará. Lo va a soportar, ¿sabes? Cuando pasen dentro de 10 años, no uh -huh, sabemos dónde estará TypeScript, pero sí que sabemos que existirá JavaScript y que será retrocompatible seguro con el código que tienes. Y es sí, una eso sí. cosa que no es lo mismo con TypeScript. Al final también ha tenido majors. Y el hecho que tenga majors es que ha podido romper la retrocompatibilidad. De hecho, hace poco, no sé si, no recuerdo exactamente la historia, pero ha habido algún tipo de problema con la versión 4.5 que ha roto la retrocompatibilidad con algunas librerías y bibliotecas como la de Redux Toolkit y tal. No he seguido mucho el hilo, pero bueno, es un pequeño ejemplo de que hay que tener un cierto cuidado, ¿no? Hay que mirar el coste de oportunidad. ¿Qué es lo que estoy perdiendo y qué es lo que estoy ganando cuando haga esto? Ya está. Eso mero. Y vamos a pasar a la siguiente. De Daniel Vera pregunta: ¿la mejor forma de organización de carpetas base tu experiencia y cómo manejar? Bueno, esta es una. La mejor forma de organizar las carpetas en un proyecto React. La mejor forma, es que estas La cosas. mejor, La la mejor, mejor, la la mejor. mejor, la A ver, única. sí, la única, la mejor, la oficial. A ver, en realidad hay diferentes formas, ¿no? Sí que te puedo decir, una que a mí me gusta es el tener siempre una carpeta source donde tengo todo el código fuente. Dentro de source pues tendría los componentes por un lado, tendría las páginas por otro lado, tendría hooks, cosas así, ¿no? A mí me gusta más tener los tests cerca de los componentes que en una carpeta aparte, por lo tanto yo los pondría dentro de source al lado de los componentes o al lado de las páginas, donde sea que tenga que testear eso. Lo que sí, más que la estructura, lo que sí que es importante es si queremos decidir hacer una estructura de carpetas más Screaming Architecture, ¿vale? O sea, este tipo de carpetas que te dice qué arquitectura utilizas. Por ejemplo, hay gente que le gusta tener su carpeta Redux. Claro, yo, por ejemplo, jamás tendría una carpeta llamada Redux, porque eso es como un detalle de implementación de la tecnología que estoy utilizando y entonces dentro Reducer, no sé qué, yo intentaría tenerlo mejor más por contextos o llamarle state, que al final, si el día de mañana tú cambias Redux por otra tecnología, te sea bastante transparente. Eso es lo que yo creo que la estructura de carpetas tiene que favorecer. Luego, un poco más allá de la estructura de carpetas, por ejemplo, pues claro, no sería solo estructura de carpetas, sino que yo separaría la lógica de negocio de forma que en lugar de estar dentro de los componentes, por ejemplo, un simple fetch, yo no lo haría jamás dentro de un useEffect. Yo no vería dentro del useEffect cómo se hace un fetch, ¿vale? UseEffect, para poner un poco de contexto, sobre todo gente como Héctor que viene de Sí. backend, aunque sé que ha estado haciendo React, que me he informado, me he informado bien, no nos chivaremos, no nos chivaremos. Pues al final lo que hay que intentar es que los componentes de React tengan la menor carga de lógica posible, de forma que si tú el día de mañana quitas React, tu lógica la puedas reutilizar todavía. Imagínate que tu aplicación la pasas de React a Vue, pues que la lógica de cómo se hacen los fetch, cómo se mapean los datos y todo esto lo puedas seguir utilizando. Y por lo tanto, yo dentro del source podría tener como mínimo una carpeta services, por ejemplo, que sea donde tienes métodos que están hechos con puro JavaScript, que lo que hacen es hacer el fetching de datos, validaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Y incluso este services, como he dicho antes, igual este services tiene sentido que sea el primero que esté hecho con TypeScript, ¿vale? Sí. Porque a lo mejor ahí sí que tiene más sentido pues hacer el check-in de los tipos estáticos y todo esto. Pues Sí, eso sería una estructura más o menos. de hecho, hay una estructura más bien un objetivo de estructura, ¿no? A final de cuentas, que es eso, Claro, reutilizar ciertas cosas y también no tener demasiadas responsabilidades en donde no van. Y eso yo creo que claro, es general, ¿eh? No solamente de React, sino que es general en cualquier proyecto. Es bueno separar responsabilidades y desacoplar la lógica de negocio del framework por sí claro, mismo, por eso. exacto. Y eso, la siguiente que está ahí dentro también nomás, yo creo que es medio también dinámica porque Mm.
¿Cómo manejas la autentificación? ¿Cuál sería un ejemplo de Ya. manejarlo? ¿Cómo manejar autenticación? Así como término general. A ver, depende mucho, no sé si la pregunta va un poco como un típico problema que la gente se encuentra de dónde guardo la sesión del Sí. usuario, en las cookies, Ujú. local storage, que aquí lo que diría es guárdala donde te dé la gana porque no hay ningún sitio Sí, seguro. O sea sí. que cookies, local storage, cookies con HTTP only, puedes hacer cualquier cosa que al final el HTTP only es verdad que te evita bastantes más problemas, Ujú. pero al final también sería una forma, podrías tener ataques igual. O sea, es más interesante tener protección contra los ataques XSS Sí, que no discutir dónde vas a guardar la sesión. sí. Y sobre esto es que a manejar la autenticación depende de qué servicio quieras utilizar y tal. Yo lo que sí que diría en casi la gran mayoría de casos es que evites manejarla tú. Eso es lo que te diría. A no ser que seas una empresa absurdamente grande, utiliza algún tipo de servicio, como puede ser Auth0, que además es Ajá. una empresa latinoamericana, que te va a quitar tantos dolores de cabeza que, que ni te lo vas a imaginar. Porque la autenticación es seguramente uno de los grandes problemas y que además de seguridad, que puedes tener problemas legales incluso. Así que yo creo que Firebase, Auth0, hay otros productos muy interesantes como Magic Link, que está muy chulo, eh, que te lo van a solucionar por ti y yo sinceramente es lo que te recomendaría. Sí, de hecho, no reinventar la rueda. ¿Para qué reinventamos Exacto, lo que ya está? Y lo hacen, que obviamente son empresas que están enfocadas 100% a ese producto y ese producto exacto, está pulido por muchos programadores. Entonces, exacto. yo también estoy de acuerdo contigo. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que fíjate, este es el problema. Como el invitado es secreto, las personas no saben quién es, no saben dónde viene. Y aquí te la voy a cambiar. Ah, vale. Dice Iñaki Telaina. ¿Qué tan bien pagado está React en Latinoamérica? Pues obviamente Miguel está muy lejos de Latinoamérica. Sí, sí, no tengo ni idea. Te la voy a cambiar. ¿Qué tan bien pagado está React en España? En España. A ver, la verdad, Iñaki, te voy a decir una cosa. La verdad es que hacer una pregunta así es un poco osada. Te voy a decir por qué, ¿vale? Ya solo preguntar por Latinoamérica es complicado. Imagínate que yo soy venezolano, ¿vale? Hola, pana, ¿cómo estás? Pues vamos a ver cuánto cuesta esto y para comernos una arepa. Latinoamérica es enorme, ¿vale? O sea, es enorme. O sea, que Sí. dependiendo del país pueden pagar más o menos. Pues imagínate esto con Latinoamérica, pues es que lo mismo pasa con España, ¿no? Que es lo que tú preguntas, Héctor, porque Ujú. ¿cuánto en España? En España tenemos ciudades como puede ser Barcelona y Madrid, y te voy a decir números, te puedo decir que más o menos un junior, ¿vale? Desde cero, puede partir desde los 18.000 euros al año, que deben ser unos 20.000 dólares al año, para que hagáis un poquito la conversión, Ujú. de 20.000 a 25.000 dólares al año, ¿vale? Un junior en las ciudades principales de España. Pero ¿qué pasa? Que España, a ver, no es que sea inmensa, ni mucho menos, pero tenemos diferentes realidades dependiendo un poco de la latitud y la longitud de las islas que tenemos, por Sí. ejemplo, o en la España vaciada que le llaman, ¿no? Que son en más los pueblecitos. Por ejemplo, allí, pues a lo mejor sí que están por 16.000 o 18.000. O sea, pagan menos. Claro que la calidad de vida es diferente. Pero estaría un poquito ahí. A partir de ahí, en Barcelona, por ejemplo, yo he visto y conozco gente que se acerca a los 100.000 dólares al año, a partir de React. O sea, un junior sería eso, de 20.000, 25.000 dólares, igual un poquito más, dependiendo si tienes suerte, y ya a partir de ahí, pues hasta el infinito y más allá, como diría Sí. el de Toy Story. El de Toy Story, el calvo de Toy Story que usa Bimbo. Ese, ese. Y esta misma pregunta nos dice que ¿cuál es la dificultad para un junior de acceder a un primer trabajo en React? Mm. ¿Tú crees que es difícil para una persona que está comenzando a obtener un primer trabajo en React, en este caso? Bueno, pues a ver, os voy a ser honesto, porque os podría decir, no, no, es súper fácil. A ver, no es que sea difícil si comparamos con otras profesiones, o sea, me parece que seguimos teniendo Ujú. bastante suerte en Sí, nuestro sector, pero sí que al menos yo he notado en los últimos 2 años, viendo un poco el panorama, amigos, conocidos y tal, que sobre todo de junior de cero años de experiencia, sí que ha sido un poquito más difícil porque las empresas están en remoto, a lo mejor no dan sí, tantas oportunidades a gente que empieza de cero y aunque sepa React, Vue o lo que sea, ¿vale? Es una cosa que me he encontrado. Pero aún así, al menos aquí en España, especialmente en Barcelona, que es donde más React tenemos, creo que sigue habiendo
oportunidades. Entonces, no creo que sea muy difícil, pero sí que tienes que tener en cuenta que hay un poquito más de competencia y que tienes que destacar un poco más. No te va a servir hacerte un tutorial en YouTube, ni aunque sea el mío. Sí, O de sea, hecho, el tutorial es un tutorial y hay que practicar bastante. O sea, eso. claro, Y exacto. Hay que darle a las manitas, que es que hay veces que nos cuesta también mover las manitas y ahí es donde está la clave. siempre ahorita, no sé si no sé si estás de acuerdo, pero hay como una tendencia de que quieren encontrar todo en Mm, YouTube o quieren sí, encontrarlo, tiene un problema y quieren encontrar la solución exacta a ese problema. Y a veces llegan a YouTube, ahí me sí, llega persona y me dice, oye, pero ahora ¿cómo lo harías con este cambiecito? O sea, sí, pues échale sí, un sí, sí, poquito ahora de tu parte. O sea, yo ya te di una solución y creo que también ese es un gran problema porque sí. las personas quieren encontrar todo y ya no quieren ingeniárselas. O sea, ya no quieren pensarle. Exacto, me parece una buena observación y sobre todo la palabra ingeniar, que Ujú. viene casi de ingeniero, Sí, ¿vale? Y así ves es. cómo hay que buscarse, yo creo que donde uno crece es en la adversidad, ¿sabes? Ujú. Donde uno aprende en realidad, donde se estira el conocimiento es cuando estamos en las paredes de nuestro conocimiento, ¿no? Y estamos empujando. Sí. Así que yo lo que invito a la gente es que sí, que hay que mover las manitas, que yo digo mover las manitas, pero que al final es claro, pues es más que hay que programar y pelearse con esto. Y lo que tú dices, que yo tengo vídeos de YouTube que a lo mejor hago una cosa ahí en concreto y me dicen, bueno, pero si cambiases esto por esto otro, porque es que me vendría bien. Y hombre, ya, pero más o menos, ya tienes aquí las Sí. instrucciones casi. Sí, 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 ya tienes el 80%, o sea, lo Sí, otro, sí, pues ingéniatela, o sea, aparte exacto. somos programadores, no estamos, esa parte es la que nos pagan por esa parte, por la de Claro, saber ese extra que falta, o sea, ahí está. ahí que va. Vale, la que sigue. Esta me gusta. Gerardo Ujú. Nava Pereda, ¿qué patrones de diseño tú consideras que están en React o que necesitas aprender? O ninguno, ninguno. A ver, es que cuando hablamos de patrones de diseño en React se pueden entender dos cosas diferentes. Una son patrones de diseño en React, Ajá, como qué patrones trae React, que obviamente estaría la composición, esa sería sí, una. Luego factorías, como podrían ser los high order components. Luego tendrías como patrón de diseño, podrías considerar también los hooks, porque sí, podrías separar lógica y reutilizar este tipo de lógica a través de unos parámetros en el hook. O sea que esos serían patrones de diseños. También teníamos las render props, cosas así. Esos serían un poco patrones de diseño más de React, ¿no? sí, Y luego patrones de diseño en React, al final, yo creo que todos. Es que puedes utilizar un singleton, puedes hacer factorías, puedes hacer observables, puedes hacer lo que te dé la gana. Es que lo bueno de React es que es JavaScript. sí, Entonces, así. yo no creo que haya una limitación. Obviamente, hay algunos que tienen más sentidos que otros, en el sentido de que React favorece mucho la composición de componentes, ¿no? Entonces no vas a hacer un singleton de componentes, no tiene sentido. Pero sí que podrías tener un singleton por ahí, por ejemplo, una clase de tracking que tú importes en diferentes componentes de React y lo Ujú, utilices, ¿no? Porque el tracking al final tiene sentido como un singleton dentro de sí, nuestra aplicación web. O sea sí. que cualquier patrón de diseño que conozcas de JavaScript lo vas a utilizar en React y bueno, React te trae sobre la mesa pues otro tipo de patrones para pensar, como por ejemplo los hooks, que es algo muy diferente a lo que sí que tiene JavaScript, que tienes que pensar de otra forma, pero que te permite también pues diseñar tu aplicación de una forma diferente. De hecho, hay de repente o no, o hay desconocimiento de que patrones de diseño solamente están en el backend, ¿no? De hecho, el frontend está llenísimo de patrones de diseño por todos lados. Claro, De sí, sí. hecho, tienes Bueno, iterador por todos lados, observables por todos lados, o sea, ¿no? claro. No, de hecho, es que JavaScript lo bueno que tiene es que es multiparadigma. Entonces Sí, tienes ahí todos los patrones de diseños que quieras y más. De hecho, tienes hasta algunos extras, como los prototypes. sí, El los prototype prototypes. al final es un patrón de diseño también. Sí, de hecho, el prototype es clonar a partir de algo, sobre todo en JavaScript tienes el prototype y puedes extenderlo también, puedes extender la Claro, funcionalidad de algo ya hecho, puedes ponerle tus propias pavadas, puedes destruir las pavadas ya existentes y puedes agregarle métodos nuevos y puedes crear objetos a partir de eso. Pero sí, fíjate que de repente me enteré mucho de eso o me di cuenta que en muchas personas en el frontend a veces no se dan cuenta que están utilizando patrones de diseño, a pesar de que lo están utilizando. ¿Sabes? Están usando una ujú, factoría y no saben qué es una claro, factoría. O una exacto. inyección Es, y es no una saben. inyección de dependencias, todo Sí, este tipo de cosas. Claro, claro, totalmente cierto. De hecho, el contexto de React es una inyección de dependencias de ujú, manual. El contexto que tú tienes un provider, sí, que le pasas en el value, le pasas lo que tú quieras, puede ser un estado, sí, que al final sería como una inyección de dependencias sí, del objeto del estado, sí, pero es que es una inyección de dependencias. Es que pasa un montón esto. Hay un montón de patrones de diseño en React
porque es que es JavaScript, entonces Sí. los mismos sirven. Sí, de hecho, y qué bueno que mencionaste Singleton, porque también Singleton pues está por ahí, pero para cuando realmente se necesite. Yo lo utilizo, por ejemplo, Claro. para manejar las sesiones, manejar por lo menos la autentificación, porque hace que es única en toda mi aplicación. Entonces ya digo, esto es un Singleton, si lo cambio va a cambiar en todos lados. Pero qué bueno que mencionaste Singleton y mencionaste algunos patrones de diseño. Sí. Y bien, vamos a pasar a la siguiente. Cristian Díaz, ¿cómo funciona la reactividad en React? Ajá. Pues es una muy buena pregunta, porque realmente React no tiene reactividad como tal, es un poco raro. Sé que el nombre es React, pero bueno, hay un artículo por ahí de los propios creadores de React que lo explican, ¿eh? Digamos que React, aunque se llama React de reactividad, no es 100% reactivo. ¿Cómo funciona la reactividad o la pseudo reactividad que tiene React? Es bastante sencillo, si lo miras fríamente, ya estás llamando cada vez que quieres actualizar el estado, estás llamando un método. Este método al final lo que va a hacer, cuando llamas un método es muy fácil, porque al final este método lo que puedes hacer es que cambias ese valor y con ese nuevo valor vuelves a ejecutar el cuerpo de la función. Eso es lo que está haciendo y eso es lo que funciona la reactividad. Al final es una pila en la que tú cada vez vas cambiando eso y cada vez que se cambia, pues lo que hace es volver a renderizar el cuerpo de la función. Lo que es más curioso o interesante a lo mejor de cómo funciona la reactividad en React es por qué ciertos hooks no se ven afectados por eso. Por ejemplo, dentro del cuerpo de la función, que sería lo que se ejecuta cada vez que tú haces un set state, bueno, ahora explicaré otra cosa sobre esto, pero cada vez que tú haces un set state o actualizas el estado o lo que sea, se ejecuta el cuerpo de la función. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se vuelve a ejecutar el use state o el use reducer o el use context y todo esto? Bueno, eso es porque por dentro React hace una magia negra en la que detecta justamente las llamadas de esos métodos y dice, vale, este método no tengo que volver a llamar porque en realidad esto es un re-renderizado y ya está. Y lo que quería comentar era... ¿Qué quería comentar? Quería comentar algo sobre esto de la reactividad. Ya se me ha ido. No importa. Que- No te Sí, es que era preocupes. bastante interesante. Digo, hostia, que esto no se me pierda. Bueno, pues nada, ya, si vuelvo ya lo comentaré. Vale, no te preocupes. Pero bueno, que así, Sí. así es como funciona la reactividad. Por ejemplo, Svelte es un poco más reactivo porque Sí. que es una alternativa a React. Tú cuando reasignas una variable, realmente eso genera un renderizado nuevo. Aquí estás llamando una función. O sea, es que hablar de reactividad en este caso es un poco de aquella forma. Lo que quería decir, ahora me he acordado. El tema es que React además tiene como un scheduler, ¿vale? Lo que hace es que tú puedes llamar 80 veces al set state y esto lo que hace React es como aplanar o ver cuál es el mejor momento que existe para re-renderizar el componente, ¿no? Entonces, eso también de alguna forma no hace que sea totalmente reactivo, porque Sí. es React el que está decidiendo por ti cuándo realmente va a volver a renderizarse. O sea, es que ¿cómo funciona la reactividad? Creo que en la propia página de React tiene un artículo sobre esto y que te explican que eso, que no es 100% reactivo por este tipo de cosas que he comentado. Y sí, de hecho, eso de la reactividad, pues hay hasta un manifiesto y todo el pedo que te indican qué es lo que significa reactividad. Pero al final de cuentas, fíjate que me pareció muy, muy interesante, sobre todo que decide cuándo renderizar y cuándo no, porque al final de Claro, cuentas es una mejora a la claro, claro, reactividad, es una mejora en rendimiento. exacto. Y, Claro, que no sea reactivo no significa que sea algo malo, que quede eso, claro, claro. O sea, puede ser algo positivo, ¿no? Está evitando a lo mejor hacer trabajo que no debe. así Pero es. bueno. Y de hecho, por ahí me acordé de la memorización también, que es un tipo de proceso para optimizar también ciertas cosas. Me vino a la mente ahorita con esto que mencionaba. Yo no lo conocía, yo no sabía que había un tipo de decisiones para saber cuándo renderizar y cuándo no. Y de hecho, se me hizo interesante. De hecho, voy a investigar sobre eso porque se me hizo interesante. No, desconocía, ¿eh? Sí. Mira, Desconocía cuando total. en React, ahora en esta versión, en React, si tú tienes dos actualizaciones de estado, una Ujú, encima de la otra, y eso está en el cuerpo de, por ejemplo, en un use effect, ¿vale? ujú, Lo que va a hacer es como hacer un batch, ¿no? Y va a decir, vale, esto lo ujú. has actualizado aquí, esto lo has actualizado aquí, pues lo que va a hacer es actualizar una sola vez el estado, pero en dos sitios distintos. Y ahora en la nueva versión lo que van a hacer es que este funcionamiento lo van a hacer también en callbacks y dentro de callbacks de promesas, que hasta ahora eso Ok. no funcionaba así y había que agruparlo tú, Ujú. lo que va a hacer que sea todavía mejor en temas de rendimiento, porque vas a evitar un Sí, montón de renderizados. sí, aparte eso de que sea un callback de promesas, se va a tener esas cualidades que tienen las promesas propias de JavaScript. Y Exacto. bien, vamos a continuar con la siguiente. Dice Diego Osvaldo. ¿Por qué elegir, fíjate, por qué elegir a React
ante Angular, Vue, Svelte y muchos otros. ¿Por qué? Porque te dé la gana. O sea, creo que React, Angular, Vue, Svelte, especialmente, a mí me encanta Svelte, ¿no? Pero a ver, siendo serios y honestos, React, Angular y Vue están en un punto de madurez muy alto, son muy buenos frameworks, tienen mucho trabajo, especialmente, en mi opinión, React y Angular, al menos el trabajo que a nosotros nos interesa, porque Vue, aunque sí que hay trabajo en Latinoamérica y en España y tal, donde más trabajo hay es en China. O sea, China es el número uno, pero de lejos. Es como el React de China, ¿no? Chino. Sí, o sea, sí, claro. Entonces, entre React, Angular, Vue, a mí los tres me parecen buenísimos. ¿Por qué elegirlo? Pues, sinceramente, por un tema de conocimientos. Yo, por ejemplo, si todo el equipo supiese Angular, yo, por más que me guste React, no voy a ir al equipo y le voy a decir, esto hay que hacerlo con React. Porque es mejor. No, a ver, Sí. mejor no es. O sea, es diferente, tiene otras decisiones, tiene unas ventajas y tiene sus desventajas, como cualquier otra cosa. Sí. Entonces, ¿por qué elegir? Pues eso, temas de conocimiento, que encaje mejor en el equipo, cosas así, no por otra cosa, sinceramente. Y Svelte, es verdad que yo elegiría los otros tres por delante de Svelte, y aquí sí que te puedo dar pues un porqué. Es porque los otros tres son bastante más maduros, están en producción en muchos sitios, Svelte también, pero por ejemplo ya se ha demostrado con SvelteKit, que es el que tiene server-side rendering, todavía está en beta, todavía en GitHub puedes ver, no uses esto en producción, bueno, eso no te lo vas a encontrar ni en Vue, ni en Angular, ni en React. Así que esa sería un poco la razón. Ya No, está. y de hecho, qué bueno que mencionaste el contexto de Maduro, ¿no? Porque algo que Ujú. tiene un poco más de tiempo, creo que React desde el 2013, ¿no? Entonces ya tiene casi sus 10 años. De repente van a ver ahí que buscan trabajos de 10 años de experiencia en React. Y el punto es que esa madurez pues se va ganando a mejoras y errores que van encontrando Claro. y a final de cuentas eso también significa bastante. Claro. A ver, una cosa por la que a mí me gusta personalmente, yo hablo ahora personalmente, ¿por qué me gusta React sobre a mí personalmente? Lo primero, porque, bueno, por lo que sea, yo empecé a aprender el React hace un montón de tiempo y esto me ha convertido como una persona que se maneja muy bien con Sí. React. Y por otro lado, una cosa que siempre me ha gustado ha sido mantener la API de una forma que, claro, ¿qué pasa? Facebook tiene miles y miles, pero literalmente miles de componentes que están hechos con React. A ellos mismos, los primeros, son los que les interesa no romper mucho la API. Esto Ujú, lo que hace es que puedes alucinar de que tú tienes componentes de hace 6, 7 años ujú, y que te siguen funcionando como el primer día, o lo que tienes que cambiar es automático, ujú. ¿sabes? Tienes un comando que o sea, te lo migra. Eso es una cosa que a mí yo le doy mucho valor y que por desgracia Angular hace tiempo ya, que ya llovió, que no se lo he hecho en cara, pero quiero decir, es un ejemplo de en su día que pasó, ¿no? Con Angular 1 a Angular Ujú. 2. Eso es una cosa que le hizo mucho daño a la reputación de Sí. Angular porque justamente a un framework lo que se le pide, pues como le pasa a Next.js, Next.js lleva creo que 12 versiones y ha mantenido muy bien la compatibilidad. Y ahora con Vue de la 2 a la 3 también ha pasado un poco esto, ¿no? Que ha habido un poco de descontento en la comunidad y tal. Ujú. Entonces, yo personalmente, pero ya te digo, ¿por qué yo elegiría RIA? Porque este tipo de cosas, yo que tengo muchos años de experiencia en el gremio, me doy cuenta que esto tiene una importancia relativa. Sí. Pero, de nuevo, me viene un equipo. Aquí todos trabajamos con Vue, somos cracks de Vue, yo sé React y lo primero que hago es, pues voy a aprender Vue porque Sí. aquí se tiene que hacer con Vue. Ya está. Sí, al final trabajamos por dinero y entonces entre mejor calidad tengas el equipo, ya viene con una calidad experta en algo, pues ¿para Claro, qué lo vas a cambiar? O sea, al final de claro. cuentas Y es es que eso, ¿no? pues es que, a ver, es que con Angular, con Vue, con React, con los tres vas a poder hacer, ¿sabes? No es que digas, no, es que esto solo lo puedo hacer con Angular. No, a ver, Nah, no, no. es JavaScript, al final de cuentas, todo lo del fondo es, Exacto. Que tenemos que hacer una interfaz de un usuario, que tampoco nos pasemos. sí, o sea, es al final de cuentas, ¿no? Un landing page Exacto. de Angular. Ahí está, ahí está. Y bien, vamos a la siguiente pregunta. NPM, Joan, fíjate, NPM. Pregunta, Redux o Context API, ¿qué es mejor usar? Siempre esa palabra mejor me da miedo, ¿eh? Sí, Mejor, ¿qué es mejor, mejor? mejor. ¿Qué ¿Qué es es mejor? mejor? No, yo creo que aquí, más bien, ¿tú Bueno, qué opinas de cada uno? Bueno, creo que la Context API ha sido súper interesante. Es algo que es parte de la biblioteca de React y por lo tanto no tienes que instalar ninguna dependencia. Ujú, Entonces, ¿qué es mejor usar? Pues depende para qué, una u otra o las dos, ¿vale? sí.
Creo que la Context API brilla sobre todo en trozos que quieras compartir entre árboles, una parte del árbol de elementos, y que no necesariamente tenga que ser un estado. Por ejemplo, un theme tiene bastante buena pinta si lo haces en el Context API. Es una cosa que o no cambia o cambia muy poco, en el sentido de que no creo que el usuario le dejes cambiar todos los colores de los botones y tal. Y si cambia, pues sería algo muy, no sé, en un momento, ¿sabes? No iba a Sí. pasar cada vez que hace un clic, cambia todo eso. Sí. Exacto, ¿sabes? O sea, cada vez que haces un clic, cambia todos los botones, todos los Siete colores. arcoíris. Sí. Una locura. Pues para eso tiene bastante buena pinta el Context API, para pasar información que no suele cambiar y que si es un estado es bastante pequeño. También, por ejemplo, la sesión del usuario, pues Ujú. también es También. una cosa que tiene bastante buena pinta el Context API. Es una cosa que cambia muy poco y es una acción que incluso, pues cuando hace iniciar sesión, cambia una vez, cerrar sesión, pero Sí. no va a estar constantemente Nah. cambiando su nombre o lo que sea, Todo el ¿sabes? rato. Sí, 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 Claro, sí, claro. no, cada vez que le das un clic, cambia tu nombre. Ahora Héctor, ahora Moure, ahora Mino. Una Sí, 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 o locura. sea, no, Eso, pues, Context API borracho, eso sí que va a estar borracho. todo para epilépticos, ¿no? Va Sí. cambiándose los colores. Y en Claro. cambio, Redux sí que sería para estados más grandes. En cambio, estados muy grandes, difíciles de manejar, que tienes que tener bastante un objeto estructurado, que yo que sé, por ejemplo, unos resultados de búsqueda o Sí. unos filtros, fíjate lo que te diría, unos filtros que tienen que impactar en muchas partes de la página. Ujú. Sí, Aunque yo claro. intentaría, mi consejo sería intentar siempre que puedas evitar el estado global. Un Ujú. estado global al final lo que hace es complicar una aplicación. El estado en Redux, bueno, esto es algo histórico y yo creo que hasta objetivo, porque no es que lo diga yo, lo dice el creador, uno de los creadores de Redux, que es Dan Abramov, que dice que Redux ni es para proyectos muy pequeños, ni es para proyectos que sean grandes. Sabes Ujú. que hay como un término medio en el que sí que encaja muy bien, pero cuanto más grande no escala muy bien. Entonces, ahora, de hecho, hay unas alternativas interesantes, como puede ser Yotai, como puede ser Zustan. Hay unas cuantas alternativas que pueden estar bastante bien. Recoil, de la propia Facebook, que no es la forma oficial, ¿vale? Ujú. Pero es de Facebook también. Así que eso es lo que diría, que depende, pero depende un poco de lo que he dicho. Que los dos Y están bien para su cosa. y sobre todo a entender también qué es eso de cambiar estados, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es que involucra? Y simplemente también Exacto, dependiendo del requerimiento. Bien, exacto. vamos a pasar a la siguiente. Juan Luis Arias pregunta, ¿qué tan difícil es el cambio de, bueno, en una situación que tú, Miguel, Sí. estuviste muchos años en Angular y que consideres qué tan difícil es cambiarte a React Hmm. viniendo de Angular? ¿Qué consideras que es lo distinto? Bueno, lo que puede ser distinto, sobre todo, a ver, Angular tiene un enfoque muy de framework y te vienen Sí. muchas cosas dadas, eso por un lado. Lo segundo sería el design, o sea, el DSL, ahora no me sale el design. Bueno, el templado, el templating, el, Ujú. el lenguaje que necesita de templating, ¿no? En React al final todo es JavaScript y tienes JSX, esa sería la gran diferencia. Y el hecho de que no está en framework, no te vienen muchas cosas solucionadas, ¿no? Como la inyección de dependencias, Ujú. cómo separar las cosas, el routing, tienes que instalar una dependencia o utilizar otro framework como Ujú. Next.js. O sea, Next.js sería más parecido a Angular que no Ajá. React. Que sé que hay una discusión que hay gente, no me digáis que React no es un framework, no sé qué, pero a ver, sinceramente, no lo es. No vienen solucionadas un montón de cosas para crear una aplicación, como enrutado. El enrutado es básico. Sí. Next.js sí que me parece un framework en este aspecto. React tiene limitaciones que no debería tener un framework de sus características. Entonces, no es tan difícil porque muchas cosas mentales como lo que es un componente, por ejemplo, lo que serían las props en cierto caso, ¿no? Ujú. Cosas así te van a sonar bastante y es más el tema conceptual, lo que te puede costar más es el tema conceptual, el cambio de TypeScript a JavaScript a lo Sí. mejor porque no es necesario en React, pero yo creo que no te debería costar mucho, la verdad. No, y es que ya si ya sabes JavaScript, Claro, TypeScript, pues son simplemente cualidades encima. Y a exacto, final de cuentas también puedes meter JavaScript en TypeScript, o sea, está como que de la exacto, mano. Yo sí también considero eso y sobre todo también que Angular ya viene con un paquete enorme de cosas que ya están claro, por default. Por default ya están. exacto, Saber utilizarlas, saber cómo inyectarlas, dónde inyectarlas y ya. exacto. Vale. Ahí está. Y ha llegado el momento del terror. Uf, Fíjate, pregunta secreta, esta tú la sabes, o sea, yo creo que hasta soñaste con esta pesadilla. ostras, Bien sencilla, está sencilla, mira. a ver, Imagínate un mundo imaginario sí, donde no existe JavaScript ni TypeScript.
Y Dios, esta, me suicido, me suicido. y esta pregunta me encanta hacerla porque quiero ver el contexto de qué hubiera hecho Miguel Durán. Sí. Miguel Ángel Durán, si no existieran estos dos lenguajes de programación, ¿qué lenguaje estarías utilizando? Bueno, es muy buena pregunta. A ver, yo cuando fui a la universidad aprendí en Java. Lo pasé bastante mal. De hecho, tengo un vídeo en mi canal, por si me queréis ver sufrir, en el que explico mi historia de lo mal que lo pasé en la universidad, casi me echan y tal. Bueno, empecé con Java, pero luego cuando empecé a trabajar, me moví más a PHP y .NET. Mm, Pero luego fue PHP el que más se quedó y con el que hicimos muchísimo dinero en esa empresa. mm, Así que no me extrañaría que a mí PHP es un lenguaje que siempre me ha gustado muchísimo y te voy a decir por qué me gusta mucho. Más allá de la inmediatez y todo el hype que hubo con WordPress y que continúa, porque quieras o no, WordPress sí. creo que está instalado casi en la mitad de las páginas web del mundo. Una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de PHP y me ha gustado muchísimo es que es un lenguaje que no hace falta compilar. O Ujú, sea, al final tú lo tienes ahí y es que es inmediato. sí, Es una cosa que ahora ya no choca, claro, pero yo imagínate en su día que yo estaba con Java y con .NET, cuando yo toqué PHP por primera vez, ¿sabes? Fue como, ¿pero esto qué es? Esto es una sí, maravilla, ¿no? El feedback instantáneo, el hecho de darle una vez a refrescar, ¿no? Y de repente que tenías todos los cambios sí, con cero lag. sí. Claro, a mí aquello pues me folló la mente directamente, Héctor. O sea, así de claro te lo digo. Ahora ya sé que la gente dirá, ah, qué chorrada, ¿no? Pero es que de verdad, imaginaos, en un mundo en el que solo compilaba, que además eran máquinas más lentas y en Java a lo Sí. mejor pues era 1 minuto y medio, pues tener esto, que era inmediato, te daba la traza del error, oye, pues he petado aquí, que era horrible el error de PHP. Así que seguramente yo creo que me hubiera quedado con PHP, no sé por qué, porque es un lenguaje que siempre he tenido bastante cariño y al final lo dejé porque simplemente JavaScript me enamoró y me chifló. Pero bueno, que a lo mejor PHP. Fíjate, y estás con los dos lenguajes más hateados del momento, PHP y JavaScript. Y fíjate que me sorprendió, yo pensé que ibas a decir Python o una cosa así, pero me Mm, sorprendió sobre todo eso de PHP. Y de hecho ahorita yo había hecho unos videos de PHP, me decían, oye, es que ya aparece JavaScript. Le digo, pues es que las cualidades que tú ves de JavaScript son cualidades que le fueron agregando a PHP, y es que al final de cuentas pues, son lenguajes de programación, al final parecidos, tiene cada mm, uno sus cosas, pero eso que decías de lo que tienes al momento todo, fue algo parte que comentaron los que hicieron Slack en su momento que mm, fue hecho con PHP. claro, Comentaban eso, que decidieron hacerlo con PHP por ese motivo que tú dices, que rápidamente podían ir a probar, rápidamente claro, podían ir a probar un cambio, probar, cambio, probar, cambio, probar. Y claro, eso es una de las grandes ventajas que tiene un lenguaje interpretado como PHP. Me claro. sorprendiste con esa respuesta, ¿eh? PHP no lo esperaba. Sí, bueno, sí, lo sé. Yo sé que es un poco hateado y que a lo mejor no queda bien decirlo, pero sinceramente, tengo 15 años en este mundillo, me da igual lo que piense la gente. O sea, además, mira, hay un proyecto que es remoteok.io y creo que alguien había dejado una pregunta de ¿dónde puedo buscar trabajo de, no sé si era en remoto o de React, no me acuerdo. Pero remoteok.io es una página web de buscar trabajo en remoto, que hay ofertas de React, y es una página de PHP de no sé cuántas miles de líneas que está facturando, no me acuerdo cuántos miles de euros al mes. Entonces, hay veces que uno se da cuenta, especialmente cuando está trabajando en muchas Ujú, empresas para dar valor al usuario y tal, como el código en realidad es una excusa o debería ser una excusa ujú. para proveer de un servicio, ¿no? Y del mejor servicio posible. Que hay veces que nos volvemos locos, ¿no? Con React, con esto, con lo otro, y tenemos que entender que el código ni es piedra, ni el usuario, ni para el usuario es importante. Obviamente la mantenibilidad, la escalabilidad y todo este tipo de cosas son importantes, pero más importante es que las cosas ocurran a intentar hacerlas perfectas o con la arquitectura perfecta o lo que sea, que a lo mejor nunca pasa. Fíjate que a veces, por querer hacer todo perfecto, tienes la opción de hacer un MVP, una super idea que se te ocurrió de negocio, y el MVP pues es algo que tienes que hacer al momento, tienes que hacerlo rápido para sacarlo y ver si tienes inversiones, ¿no? Y a Hmm, veces por quererlo hacerlo correcto, por quererlo hacerlo con mejor arquitectura, pues se te va el negocio, y eso lo he visto en muchos casos de que quieren hacer un MVP. hmm. Los que no sepan que es un MVP, es un producto mínimo viable, que lo sacas como para propuesta, para ver cómo va. Y una vez que va bien, pues haces ahora sí una cosa bien hecha. Exacto, Pero el MVP claro, fue eso. Entonces, a veces eso es lo que hace el cambio, de hacer algo exacto, para ver si va a pegar. El usuario, al final de cuentas, no le va a importar que esté en JavaScript, que esté en PHP, que esté en lo que sea. Ni se va a dar cuenta. exacto.
Exacto. Y yo creo que el valor de saber eso y saber luego cómo iterar una cosa que ha sido pues una castaña técnica y saber iterarlo sin llegar a hacer estos despliegues de no, tenemos que migrarlo todo a React, ¿no? Y luego el equipo técnico no sabe cómo hacer una migración controlada de esa castaña, ¿no? Pues saber cómo hacer eso de una forma paulatina, controlada y siempre poniendo el foco al usuario, Ujú. ahí donde está el dinero y donde está el reto. Y ya sabemos que los retos son siempre bonitos. Sí, y a final de cuentas, pues recordar eso, que al final, pues el dinero es el que mueve todo esto. Y Claro. pues quiero agradecerte, Miguel, que hayas aceptado la invitación. Primera vez que vienes al canal, espero que no sea la última. Eso espero, yo también. Y sobre todo, pues ahí en la descripción están los enlaces a todo lo que el canal de Miguel, Twitch de Miguel, redes sociales de Miguel. Miguel, MiduDev, más conocido como Midu, y agradecerte. Muchas Bueno, gracias. Héctor, muchísimas gracias por invitarme y nada, nos vemos en la próxima y un abrazo a todo el mundo. Hasta Bye, luego. besitos, adiós. Chao. Chao, haters de PHP.